Bien, acabamos de ver el video, creo que está basado en el libro de Max Bennett, que Miro nos ha recomendado en otras reuniones. Bueno, a mí me pareció que dio un salto enorme entre la aparición del lenguaje y la escritura. O sea, habló como si fueran casi lo mismo, ¿no? Fue un detalle que noté. Pero bueno, Emilio, ¿tienes algún comentario? Bueno, eso que tú ves es el hecho de que él está resumiendo el video, porque en el libro sí hay una dedicado, creo que inclusive hay un capítulo dedicado al tema del lenguaje. Ujú. Pero sí, en efecto, a mí me gustó mucho este libro, en primer lugar porque este libro, todas las cosas que dice, la cita con la evidencia conocida sobre el tema, y es muy actualizada, por cierto, por lo menos hasta la fecha de publicación del libro. A mí me parece además que es muy interesante porque creo recordar que en el prólogo del libro, él explica que él escribió el libro porque nadie lo había escrito y él estaba buscando eso y un libro sobre eso y nadie no lo encontró nunca. Entonces, dijo, bueno, lo tendré que escribir yo. Y se puso y escribió el libro, ¿no? Sin ser un experto en computación, pero sí una persona que tiene mucha experiencia con el tema de la inteligencia artificial. Él tiene su propia compañía y ha trabajado con otras compañías en el área. Y realmente me gustó mucho el libro y por eso lo recomendé. Este, y he leído cosas similares, pero no, para decirlo de esa manera, no está organizado como está organizado el libro. Si yo he visto papers sobre el tema, he visto artículos sobre un tema, sobre otros. En Scientific American leí uno muy interesante que era una colección de papers, que son unos libritos que hace Scientific American de vez en cuando, pero al fin y al cabo no es una visión orgánica. Lo que me gustó de este libro es que tiene una visión orgánica del tema de la evolución de la inteligencia y todos esos pasos. Hay una parte importante en el libro que es la aparición del bilateralismo, ¿verdad? El cual compartimos nosotros, los reptiles, los peces, etcétera, porque el tema del bilateralismo es fundamentalmente la aparición de un cerebro con una espina dorsal. Y luego ahí viene la simetría. Y esa simetría ayuda, porque es más fácil, para pensarlo así, para un organismo como un cerebro, controlar cosas que son parecidas. Si nosotros tuviéramos un brazo aquí y una pierna acá, o aquí tuviéramos un tentáculo u otra cosa, sería un poquito más complicado, ¿verdad? Que si tenemos dos brazos, dos piernas, etcétera, ¿no? Entonces el bilateralismo es uno de los aspectos importantes en la evolución como proceso evolutivo, pero también para la evolución del cerebro mismo. Sí, a mí me gusta mucho el libro, por eso lo recomendé. No es muy matemático como tú lo Sí. leíste, no Como el tiene que estoy muchas leyendo. ecuaciones, o si ya lo estás leyendo, no Todavía. vas a ver allí, como en el otro que les recomendé, que sí se profundiza en la matemática del asunto, pero este libro me gusta más en ese sentido, porque es mucho más una explicación evolutiva de la inteligencia. Dot. Bueno, el bilateralismo también, la visión, ¿no? Es estereoscópica, Ujú, ujú, ujú. sin duda tuvo que ser importante, ¿no? Para Así ver es. el Sí. espacio. Yo había enviado hace tiempo, ya no recuerdo cuándo, hace unos meses, un libro que se llama Telar Mágico de Robert Hassel, que hace una historia, digamos, de los mamíferos mientras los dinosaurios fueron los reyes del ambiente y luego de su desaparición, cómo evolucionaron. Entonces, cómo por el miedo que le tenían a los dinosaurios, ellos actuaban de noche, se movían de noche. Y entonces, de eso los obligó, va con comillas, eh, a desarrollar, por ejemplo, en medio de esas tinieblas, iban al sitio de su guarida y entonces de repente había un olor nuevo. Y ese olor nuevo, ¿qué será? ¿Un bicho que me está esperando? ¿O una presa? ¿O una semejante que me está esperando para el apareamiento? Entonces, ese tipo de situaciones en, en la escala de los millones de años que duró, permitió un desarrollo de ese animalito que está ahí, precisamente, ese mismo. Entiendo.
en la época en que salvar nos salvaba a todos de la ignorancia. Sí, busqué, parece que, bueno, es Pero es viejo, es del año 85, más de 30 un años. científico de la NASA y ¿no? Enchanted Doom. Sí. Ok, Él escribió 3 libros más, o 2 libros más, pero yo solamente conseguí fue ese. Y ahí hay una evolución, una historia de la evolución de los sentidos que permiten guiarse al mamífero y luego a la evolución hacia el hombre. Interesante. gracias, Leonel.